un mendigo en la esquina, una familia sin dinero, gente que no consiguió empleo. La mayoría de las personas cree que la pobreza en tiempos de Jesús funcionaba más o menos como hoy. Y esa suposición acaba de hacerte perder el sentido de la mitad de los evangelios. Porque cuando descubres cómo funcionaba el sistema realmente, bienaventurados los pobres, deja de ser una bendición poética y se convierte en una sentencia de muerte política. Y lo peor, probablemente estás leyendo la Biblia del mismo modo que la leían los fariseos. Quédate, porque lo que viene a continuación va a doler. Nazaret, madrugada. Un hombre sale de casa antes de que salga el sol. Carpintero, túnica manchada de aserrín, manos encallecidas. Él no es pobre en el sentido que tú le das a la palabra. Come, trabaja, tiene techo. Pero tampoco es libre. Y estás a punto de descubrir que esa diferencia entre tener lo suficiente y ser libre es exactamente lo que Jesús estaba atacando cuando habla de pobreza. Pero nadie te contó esto, porque nadie quiere que te des cuenta del tamaño de la bomba que él estaba armando. En el mundo antiguo, pobreza era falta de poder. Y esto lo cambia todo, porque en el Imperio Romano, en el Oriente Medio del siglo I, podías tener comida en la mesa, una profesión, hasta un pedazo de tierra, y aún así ser completamente controlado por alguien por encima de ti, sin salida, sin elección, sin voz. ¿Y el nombre de ese sistema? Patronazgo. Si no sabes lo que es el patronazgo, no sabes lo que Jesús estaba destruyendo. Funciona así. Imagina una pirámide. En la cima, el emperador. Justo debajo, una élite minúscula. Gobernadores, sumos sacerdotes, grandes propietarios. En la base, el 90% de la población. Campesinos, pescadores, artesanos, esclavos. Ahora la parte que nadie te contó. No subes en esa pirámide. No compites, no emprendes, no mejoras de vida. Te conectas con alguien más poderoso y rezas para que no te abandone, porque fuera del sistema no eres pobre, dejas de existir. Un pescador en el mar de Galilea trabaja desde las 3 de la mañana. La barca no es suya. Pertenece a una familia rica de Tariquea. La red no es suya. El acceso al mercado no es suyo. Después de una noche entera pescando, trae la red llena. El patrón se queda con el 70%. El intermediario se queda con el 20%. Él se queda con el 10%. Y sobre ese 10%, todavía paga. Impuesto para Roma, impuesto para Herodes Antipas, tasa del puerto, tasa del mercado. Al final del día sobra harina y aceite. Apenas. ¿Y si la semana siguiente la pesca es mala? Pide prestado, y ahí comienza el verdadero infierno. Porque el usurero es el mismo tipo ligado al dueño de la barca. El dueño de la barca es el mismo tipo que controla el mercado. Y cuando no puedes pagar la deuda, no declaras bancarrota y vuelves a empezar. Pierdes la tierra, pierdes la casa, pierdes la libertad. O peor, tus hijos se vuelven esclavos para pagar tu deuda. Ahora detente y mira los evangelios. Jesús habla de deuda constantemente. Siervos que deben 10,000 talentos, una cantidad imposible de pagar. Acreedores implacables, trabajadores contratados a última hora, desesperados por cualquier migaja. Hombres que venden todo lo que tienen solo para salir del hoyo. Siempre pensaste que eran metáforas espirituales. No, era su vida, literalmente. Y ahora viene la parte que te va a dejar incómodo. Un denario, una moneda de plata romana, el salario de un día de trabajo manual, 12 horas bajo el sol. Con un denario compras 3 kilos de trigo, pan para la familia por 2, tal vez 3 días. Pero no vives solo de pan, necesitas aceite, sal, leña, ropa, semillas para la próxima cosecha. Y eso, si consigues trabajo todos los días. Lo cual no sucede, porque la economía es estacional.
¿Hay cosecha? Trabajo. ¿Terminó la siembra? Nada, cero. Y durante los meses sin trabajo, ¿qué haces? Pides prestado y entras en el ciclo que no tiene salida. Puedes pensar que estoy exagerando, pero excavaciones en Cafarnaúm, Corazín, Nazaret, aldeas galileas del siglo I, muestran casas de 4 metros por 4 metros. Una habitación, piso de tierra, sin ventanas, sin muebles. La familia entera dormía ahí, con las cabras y las gallinas. La cerámica encontrada es tosca, local, sin decoración. Nada importado, nada de vidrio, nada de lujo. ¿Y los huesos? Altura promedio de los hombres, 1,60. Mujeres, 1,50. Crecimiento atrofiado, desnutrición crónica. Dientes gastados de tanto comer pan lleno de arena y piedritas de la molienda manual. Artritis precoz en los trabajadores brazales. Estas personas no eran pobres porque no se esforzaban. Eran pobres porque el sistema necesitaba que fueran pobres. Y ahora viene la parte que no quieres oír. Porque el sistema no era solo económico, era religioso. Y la religión, en vez de liberar, ataba aún más. Los escribas y fariseos enseñaban pureza ritual, diezmos, ofrendas, leyes sobre comida, ropa, comportamiento. Si eras campesino y trabajabas en la tierra todo el día, estabas ritualmente impuro. Casi siempre. Si no podías pagar el diezmo completo, robabas a Dios. Si necesitabas trabajar en sábado para no pasar hambre, quebrantabas la ley. ¿Y el templo, la única institución religiosa centralizadora, estaba en manos de la élite sacerdotal, aliada de Roma? Controlaba el comercio de animales para sacrificio. Se enriquecía mientras el pueblo se hundía en deudas religiosas. Entonces el campesino pobre no era solo económicamente aplastado, era espiritualmente condenado. Tao le enseñaron que su pobreza era culpa suya, que era señal de pecado, de impureza, de falta de fe, y él lo creía. Ahora imagina a Jesús entrando en esas aldeas, Nazaret, Cafarnaúm, Betsaida, sentándose en el piso de tierra, comiendo con gente que nunca vio carne fuera de la Pascua, tocando leprosos, sanando en sábado, perdonando deudas y diciendo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. No estaba consolando a los pobres, estaba ofreciendo algo que rompía el sistema entero. Pero hay un problema gigante que todavía no has visto. Porque si era tan obvio que el sistema estaba mal, ¿por qué nadie se rebeló antes? ¿Por qué todo el mundo lo aceptó? ¿Por qué hasta los propios pobres defendían la estructura que los aplastaba? ¿Y quién más odiaba ese tipo de discurso? No eran los romanos. La respuesta está en un mecanismo psicológico tan eficiente que hacía al oprimido defender al opresor. Y cuando Jesús comenzó a romper eso, dejó de ser un predicador incómodo y se volvió un problema que necesitaba ser eliminado. ¿Quieres saber por qué el sistema funcionaba? ¿Por qué el 90% de la población aceptaba vivir aplastada, sin cuestionar, sin rebelarse, sin siquiera imaginar que las cosas podrían ser diferentes? La respuesta no está en la economía, está en su cabeza, y en la tuya también. Hay un concepto que los antropólogos llaman honor y vergüenza. Y si no entiendes esto, no entiendes nada sobre el mundo de Jesús. Funciona así. En el Mediterráneo antiguo, tu identidad no venía de adentro, venía de afuera. No eras lo que sentías que eras. Eras lo que los demás decían que eras. El honor lo era todo. Perder el honor era peor que perder dinero, peor que pasar hambre, porque sin honor dejabas de ser persona, y el sistema entero fue construido sobre eso. Piensa en un campesino galileo. Se despierta cada día sabiendo que está en el escalón más bajo de la sociedad. Sabe que no va a subir, sabe que sus hijos tampoco van a subir, sabe que va a morir pobre, pero también sabe una cosa: todavía tiene honor. Honor de trabajar,
honor de sostener a la familia, honor de cumplir la ley, honor de ser respetable dentro de su grupo. Y mientras tenga eso, aguanta, porque la alternativa, perder el honor, es insoportable. La élite lo sabía y lo usaba. Solo necesitaban controlar una cosa: quién tiene honor y quién no. Seamos específicos. Si eras un campesino y pedías un préstamo que no podías pagar, no perdías solo la tierra, perdías la reputación. Ese no honra sus deudas. Si necesitabas trabajar en sábado para alimentar a tus hijos, te volvías impuro. Ese no respeta la ley. Si comías con las personas equivocadas, publicanos, prostitutas, gentiles, manchabas tu honor. Ese no tiene vergüenza en la cara. Idasana y la comunidad entera fiscalizaba eso. No era el gobierno, no era Roma, no era ni el templo, era el vecino, el pariente, el amigo, la familia, porque todos tenían miedo de perder honor por asociación. Entonces el sistema se autovigilaba, y el oprimido vigilaba al oprimido. Aquí está la genialidad diabólica del sistema. Hacía al pobre creer que su pobreza era justa, porque la religión decía que Dios bendecía a los justos con prosperidad. Si eras pobre, es porque había algo mal contigo: pecado oculto, impureza, falta de fe. Y si eras rico, era porque Dios te favorecía. Los sacerdotes enseñaban eso, los escribas lo repetían, los fariseos lo reforzaban, y el pueblo lo creía. Entonces el campesino que trabajaba 12 horas al día y apenas podía alimentar a su familia no culpaba al sistema, se culpaba a sí mismo. Si fuera más fiel, si cumpliera mejor la ley, la opresión no venía de afuera, estaba internalizada. Y lo más brutal, el sistema no necesitaba violencia constante, solo necesitaba vergüenza. La vergüenza era más barata que soldados, más eficiente que prisiones, más permanente que amenazas. Porque cuando internalizas la vergüenza, te controlas solo. No necesitas vigilancia externa. Tú eres la vigilancia. Y todos a tu alrededor también lo son. Roma lo sabía. La élite sacerdotal lo sabía. Los grandes propietarios lo sabían. No gobernaban con fuerza bruta. Gobernaban con la certeza de que las personas nunca cuestionarían su propio lugar en el mundo. Y funcionaba perfectamente. Hasta que algo comenzó a agrietarse, porque en medio de esa estructura sofocante, comenzó a aparecer gente diciendo cosas peligrosas. No vamos a hacer una revolución, no vamos a tomar las armas, sino algo mucho peor. Ustedes no son impuros. Imagina lo que esto hace en un sistema basado en vergüenza. Si pasas toda tu vida creyendo que tu pobreza es culpa tuya, que tu exclusión es justa, que tu impureza te separa de Dios, y de repente alguien dice, eso es mentira, ¿qué pasa? El piso desaparece bajo tus pies. Y no era solo una persona diciendo esto. Eran varias: profetas itinerantes, predicadores, sanadores. Un hombre que andaba por las aldeas de Galilea tocando leprosos, comiendo con publicanos, sanando en sábado. Y cada vez que alguien hacía esto públicamente, sin pedir permiso, sin justificarse, la estructura de control perdía un ladrillo. Porque mira lo que pasa cuando quitas la vergüenza. Las personas dejan de vigilarse. Las personas dejan de aceptar su propia opresión como justa. Las personas comienzan a cuestionar quién realmente tiene autoridad moral. Y el sistema entero, que dependía de que todos creyeran que estaban en el lugar correcto, comienza a desmoronarse. Roma no se preocupaba por teología. Roma no se preocupaba por debates sobre la ley. Roma se preocupaba por el orden. Y el orden, en el imperio, no venía de soldados en cada esquina. Venía de algo mucho más barato: las personas comportándose. Ahora piensa en lo siguiente. ¿Qué le pasaban a alguien que decidía ignorar esas reglas? ¿Que tocaba a un leproso en público? ¿Que comía con prostitutas y publicanos? ¿Que sanaba en sábado, delante de todos, sin pedir disculpas? Perdías todo.
tu reputación, tu posición social, tu red de protección. Y a cambio, ¿ganabas qué? Nada garantizado. Solo la promesa de que otro mundo era posible. Pero mientras tanto, vivías como marginal. Y aquí está el punto donde la historia se vuelve imposible de sostener. Cuanta más gente comenzaba a ignorar las reglas de pureza, más entraba en pánico la élite. Porque veían lo que estaba pasando. No era rebelión armada, era algo peor. Era la pérdida de control psicológico. Las personas estaban dejando de sentir vergüenza. Y cuando dejas de sentir vergüenza, dejas de obedecer. Y el sistema, el templo, los sacerdotes, los fariseos, los grandes propietarios, todos los que se beneficiaban de la estructura de honor y vergüenza, sabían que, si no detenían esto, alguien tendría que pagar. Porque hay algo que la élite sabe muy bien. Cuando el pueblo deja de creer que merece sufrir, deja de aceptar el sufrimiento. Y ahí, la única salida es la violencia. Y fue exactamente eso lo que pasó. Pero lo que nadie esperaba, ni los que mataron, ni los que huyeron con miedo, fue lo que vino después. Porque la muerte debería haber resuelto el problema. Debería haber restaurado el orden. Debería haber acabado con la amenaza, pero no acabó, y el motivo de eso lo cambia todo. Entonces, el sistema hizo lo que siempre hace cuando la movilidad amenaza con surgir. Eliminó la amenaza porque era así como siempre funcionaba. Matas al líder. El movimiento se desmorona. Los seguidores se dispersan. El miedo vuelve. El orden se restaura. Roma lo sabía. La élite sacerdotal lo sabía. Pilato lo sabía. Pero esta vez, algo salió mal. 3 días después de la crucifixión, los discípulos, que habían huido, que habían negado, que se habían escondido con miedo de ser arrestados también, volvieron. Y no volvieron callados, volvieron gritando. Resucitó. Ahora, puedes creer esto o no. No es la cuestión aquí. La cuestión es, lo que pasó después de esto cambió el mundo de una forma que ningún sistema de patronazgo, ninguna estructura de honor y vergüenza, ninguna élite sacerdotal consiguió impedir. Porque el mensaje que comenzaron a predicar no era Jesús era un buen maestro. Era Dios eligió al crucificado, no al emperador. Y eso era traición. Piensa en lo que significaba la crucifixión en el mundo romano. No era solo ejecución, era humillación pública máxima. La crucifixión estaba reservada para esclavos, rebeldes, traidores. Era la muerte más deshonrosa posible. Morías desnudo, expuesto, ridiculizado, abandonado por todos. Y después de que morías, tu cuerpo quedaba ahí, pudriéndose, siendo comido por buitres. Como advertencia, esto es lo que pasa cuando desafías a Roma. Esto es lo que pasa cuando pierdes todo el honor. Y los discípulos tomaron eso, esa muerte vergonzosa, esa ejecución humillante, y dijeron, Dios estaba ahí. ¿Entiendes el giro? No intentaron esconder la cruz, no intentaron suavizar la muerte, no intentaron hacerla menos brutal. Hicieron lo opuesto. Pusieron la cruz en el centro y dijeron, si quieres entender quién es Dios, mira al hombre desnudo, torturado, abandonado, muriendo entre criminales. Ahí está Dios. Y con eso, el sistema entero de honor y vergüenza se desmoronó. Porque si Dios elige al crucificado, entonces la pobreza no es maldición, la humillación no es señal de pecado, la exclusión no significa que Dios te abandonó. Y más, si Dios estaba en la cruz, entonces los poderosos, Pilato, Herodes, los sumos sacerdotes, la élite que mandó matar a Jesús, estaban del lado equivocado. Y las personas comenzaron a darse cuenta de esto. Los esclavos, los pobres, los impuros, los excluidos, todos aquellos a quienes el sistema les decía que eran menos que, comenzaron a escuchar. Dios está con ustedes, no con quien los oprime, y lo creyeron. Puninas, y ahí pasó algo que nunca había pasado antes.
Por primera vez en el mundo antiguo, surgió una comunidad donde la movilidad no dependía de patronos, honor o nacimiento. Los primeros cristianos, aquellos que seguían a Jesús justo después de la resurrección, crearon algo radical. Compartían todo. Los ricos vendían propiedades y daban el dinero a los pobres. Esclavos comían en la misma mesa que los señores. Las mujeres enseñaban. Los gentiles eran aceptados sin necesidad de hacerse judíos primero. Y lo más importante, se llamaban hermanos. No patrón y cliente, no maestro y siervo, no puro e impuro. Hermanos. ¿Puedes imaginar lo absurdo que era esto? En un mundo donde tu identidad venía de tu posición social, donde solo sobrevivías si estabas conectado a alguien más poderoso, donde el honor lo era todo. Ellos crearon una comunidad donde nada de eso importaba. Tu identidad no venía de tu posición, venía de estar en Cristo. Tu supervivencia no dependía de patronos, dependía de la comunidad cuidándose unos a otros. Tu honor no venía de pureza ritual, venía de ser amado por Dios, independientemente de cualquier cosa. Y esto se expandió, rápido, peligrosamente rápido. Porque el sistema de patronazgo, por más eficiente que fuera, tenía una falla fatal. Solo funcionaba para quien estaba en la cima. Para el 90% en la base, era opresión disfrazada de orden divino. Y cuando Jesús expuso eso, cuando mostró que Dios no estaba del lado de los poderosos, sino de los aplastados, ofreció algo que el imperio nunca podría ofrecer: dignidad, sin condiciones. No necesitabas ser rico, no necesitabas ser puro, no necesitabas probar nada. Solo necesitabas aceptar que Dios te eligió. No a pesar de tu pobreza, de tu impureza, de tu exclusión, sino junto con ella. Y esto destruyó el mecanismo de control. Porque cuando ya no tienes vergüenza, ya no puedes ser controlado por vergüenza. Cuando ya no necesitas honor social, ya no puedes ser manipulado por honor. Cuando tu identidad viene de Dios, no de hombres, ya no necesitas obedecer a hombres como si fueran Dios. Y por eso, bienaventurados los pobres. Nunca fue poesía, era manifiesto. Era declaración de guerra contra todo sistema que usaba a Dios para justificar opresión. Era la afirmación de que el reino de Dios no pertenece a los que acumulan, sino a los que fueron aplastados, y que ese reino, ese mundo nuevo que Jesús estaba trayendo, comenzaba ahora, no después de la muerte. Entonces, cuando leas los evangelios de nuevo, presta atención. Cada vez que Jesús toca a un leproso, está diciendo: no eres impuro. Cada vez que sana en sábado, está diciendo: la ley fue hecha para liberar, no oprimir. Cada vez que perdona sin cobrar sacrificio, está diciendo: Dios no está en el templo, Dios está aquí con ustedes. Y cada vez que dice: bienaventurados los pobres, está diciendo: el sistema les mintió, Dios no los abandonó. Ustedes no son el problema. Y el reino que está llegando es de ustedes, no de quienes los aplastaron en nombre de Dios. Y esto es lo que mató a Jesús. Y esto es lo que lo resucitó. Porque puedes crucificar a un hombre, pero no puedes crucificar una idea cuya hora llegó. Si llegaste hasta el final, comenta la palabra vergüenza. Porque sin entender esto, no se puede entender la pobreza en tiempos de Jesús. Y suscríbete al canal, porque vamos a continuar desenterrando las capas que nadie te contó.